todos. Es un placer que nos puedan acompañar esta mañana. Les pedimos por favor mantener los micrófonos cerrados. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Jessica Calvo. Soy la fundadora y presidenta de la Asociación Costarricense de Endometriosis, AENDO-CR. Es un placer poder compartir con ustedes. Hoy estamos iniciando estamos en la sesión 1 que corresponde a Medicina Integrativa de Oncología con la doctora Mariana Gómez Morales. Ella tiene un doctorado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Costa Rica, maestría en Administración de Servicios de Salud de la UNED Costa Rica, maestría en Medicina Estética Buenos Aires, Argentina, maestría en Medicina Estética y Antienvejecimiento en Argentina, maestría en Lipoescultura Internacional en Italia, maestría y certificado en Tecnología de Células Madres Derivadas del Tejido Adiposo, Miami y República Dominicana. Es un placer poder contar con la doctora. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecerles a toda la organización y segundo, pues a Dios que me permite estar aquí con ustedes hoy para transmitir un conocimiento importante, sobre todo en organizaciones como las que nos están escuchando, respecto a todo lo que podemos aportar para nuestros pacientes. Entonces vamos a dar inicio. Ellos me proyectan. Es la anterior. Que sale esto nada más. Están tratando de hacer esto también. Bueno, para nosotros es sumamente importante que ustedes conozcan lo que es medicina integrativa. Cuando estamos hablando de medicina integrativa, tenemos un concepto totalmente diferente. Tenemos un médico que es muy empático, muy participativo, es un médico muy motivador, abierto al aprendizaje, es más un instrumento de Dios para tratar de hacer que las cosas en los pacientes mejoren. Y los pacientes, por su parte, van a ser muy empáticos, muy participativos, muy motivados, muy abiertos al aprendizaje, con mucha fe y con mucha esperanza. Entonces, de eso se trata, darle vuelta a este tipo de medicina, que en realidad nunca es una medicina que compite con la medicina tradicional, sino más bien es una medicina muy complementaria. Vamos a ver. Desde este punto de vista podemos ver al paciente en tres fases: alma, cuerpo y espíritu. Y así tenemos que evaluar a nuestros pacientes. Ustedes que están ahí de la mano con los pacientes, cuando los vean, piensen en esto. Son personas que tienen alma, cuerpo, mente y espíritu. No solamente es un cuerpo enfermo. Y si nosotros lográramos, ¿qué pasara si nosotros lográramos ver lo que está pasando dentro de un cuerpo de un paciente? Veríamos algo como esto. Lo que estamos en este momento observando es lo que se llama la matriz extracelular, o sea, cómo está el cuerpo compuesto, cómo todas las cosas tienen su ritmo, su forma, su organización, todo tiene una secuencia perfecta, hecha por un ser perfecto, ¿verdad? Entonces, si vemos en un video como este, estamos observando cómo podría ser las funciones de los neurotransmisores, como en este caso, las células con todas sus actividades. Esto es algo que nosotros necesitamos mantener en los pacientes, sobre todo en los pacientes oncológicos. Y cuando vemos los pacientes de esta forma es mucho más fácil. No sé si vamos a pasarla. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa?
Miren esta diapositiva que les estoy mostrando. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos expuestos a todo esto y un poquito más. Alteraciones de las emociones, ondas electromagnéticas, contaminación, alteraciones con metales pesados en nuestras bocas, disruptores endocrinos que ahora los vamos a ver, comida que no es muy apta, inflamación celular. Se, todo se reduce a definitivamente un proceso inflamatorio constante y permanente sobre nuestra célula. Bueno, no hay célula que aguante. En algún momento la célula va a sentirse invadida, va a sentirse agredida y vamos a tener un problema mayor. Y no es para nadie un secreto que los pacientes en este momento los recibimos de esta manera. Exceso de calorías, sedentarismo, con alteraciones de carbohidratos, con déficits de antioxidantes naturales, con alteraciones en sus grasas naturales, exceso de grasas saturadas, contaminaciones. O sea, tenemos pacientes en este momento, no solo los oncológicos, todos los pacientes que están llegando a nuestra consulta y los pacientes que estamos viendo en casas son pacientes con politratamientos, inflamación crónica persistente y silente y pacientes que han andado, por decirlo así, en todas y cada una de las terapias que se les han ocurrido. ¿Okay? Entonces, como estamos hablando de cáncer y estamos hablando de la parte oncológica, es muy importante que ustedes conozcan que precisamente el balance que existe entre la inmunidad y la inflamación crónica hace que nosotros podamos enfermarnos de cáncer. ¿Ok? Y yo quiero transmitir este mensaje a ustedes que me están viendo en la casa, a ustedes que son facilitadores, que están con los pacientes o a los pacientes que están enfermos y que me están observando o a los colegas que están aquí hoy. Mire, si usted mira al paciente oncológico como un paciente con una inflamación crónica persistente, ¿qué va a pasar? Todo cambia porque el paciente oncológico es un paciente crónicamente inflamado. Basta decir que desde el 2016, y ahí está desde el 2006, ahí está la publicación donde se estima inflamación con cáncer. Ya esto está publicado, eso no lo estamos inventando hoy, ya está publicado. Inflamación igual cáncer. ¿Y por qué es tan importante? Hace un tiempo, en los años 50, el doctor Warburg, de España, alemán, indicaba lo siguiente: todos los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los tejidos sanos son tejidos alcalinos. Entonces, ¿qué pasaría cuando nosotros intentamos ayudar a un paciente que esté dentro de una etapa o una enfermedad oncológica? Si lo vemos que es un paciente que en sus células tiene ácido, nosotros tenemos que lograr hacer sobre este paciente terapias que ayuden a alcalinizar la célula, porque la célula cancerosa no vive en un medio ácido, pero no vive en ningún medio básico, que es el medio alcalino. Entonces, vamos a ir un poco más adelante, vamos a ir desglosando cuáles serían estas estrategias que podemos hacer para lograr. Yo trabajo con microscopios de campo oscuro y vemos, estas son muestras de sangre de un paciente en el consultorio. Este se toma en vivo ahí con una gotita de sangre sobre un microscopio y podemos ver al lado izquierdo, vemos una mancha como roja. Esta es una gota de sangre normal de un paciente 100% normal, y la de la derecha corresponde a una gota de sangre también de un paciente normal. Vemos sus células completas y aumentadas, separadas, lindas, bonitas, con buena movilidad, con un aro de luz alrededor. O sea, eso es lo que nosotros esperamos. Pero, ¿qué sucede en un paciente que está oncológico? Miren las fotografías, son totalmente distintas. ¿Okay? Vemos lagunas, vemos oscuridad,
que significa estrés severo, mala digestión, insuficiencia hepática. Vemos cosas como esto que son tóxicos, que son metales pesados. Así como están estas, así están nuestros pacientes y sobre todo el paciente oncológico, incluso sin haber empezado la quimioterapia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy importante conocer esta parte. Si nosotros imaginamos a nuestros pacientes por dentro en este estado, nosotros podemos hacer mucho. ¿Y cuáles van a ser esas intervenciones? Vamos a ir poquito a poco. Dijimos que el paciente es un paciente alma, mente, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Entonces, vamos a influir en alimentación, en nutrición, en los dientes, ustedes van a ver qué interesante, en las emociones y en el oxígeno y el ejercicio. La mayoría de los pacientes con cáncer nos dicen, ya tiene cáncer, ya váyase para su casa, no se alimente, coma lo que usted quiera, no se cuide y no haga ejercicio, no se mueva, ¿verdad? Esto es total y absolutamente una equivocación y ahorita lo vamos a ir demostrando. Vamos a empezar con la alimentación. Nosotros estamos expuestos en 100% a los xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos? Los xenobióticos son partículas extrañas, químicas, que existen en la naturaleza y que no han sido desarrolladas por el hombre y que hacen que cuando nosotros nos exponemos a ellas, nosotros nos enfermamos. Y ustedes pueden ver en el gráfico a la izquierda, tenemos en los alimentos muchísimos xenobióticos, tenemos en los helados, por ejemplo, tenemos xenobióticos, en todos los productos químicos que encontremos. Creo que, perdón, me la pasaste, bueno, no importa, está bien. Disculpen. No, déjalo así, está bien. Se sabe que después de la Segunda Guerra Mundial fueron lanzados alrededor de 80,000 productos químicos sobre la comida que en este momento están ingiriendo todos, sus hijos, su familia, sus adultos mayores, todos. ¿Okay? Cada año se agregan alrededor de 2,000 químicos a todos los alimentos. Entonces, tenemos un 90% de la población en este momento con BPA, que es un residuo de plástico en la orina. Y aquí encuentran ustedes la publicación del Journal of Pediatric, que habla precisamente sobre esto. ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a una generación tóxica, envenenada, y así están nuestros pacientes oncológicos también. Miren qué interesante. Tenemos aluminio y glifosfatos, que son sobre todo fertilizantes o cosas que se utilizan para los fertilizantes, alterando todo nuestro sistema inmunológico, nuestra parte neurológica y nuestra flora intestinal, aumentando las bacterias, disminuyendo los neurotransmisores, alterando las emociones en los pacientes, por ejemplo. Y esto ya está publicado, esto es del Scientific Research, o sea, son revistas de carácter importante en la parte médica, por si hay algún colega que me está escuchando, definitivamente es algo a lo que le tenemos que poner atención, ¿verdad? Estos transgresiones o xenobióticos que en este momento tenemos en nuestra alimentación, simple y sencillamente están produciendo el fenómeno de intoxicación e inflamación silente y crónica en los pacientes. ¿Qué se hace necesario entonces? Si el 10% de todas las muestras tomadas a la leche, por ejemplo, tiene por favor, doña Lidia, cierre su micrófono. 32% de antibióticos, tiene un 50% de sustancias antimicrobianas en la leche normal que estamos tomando todos, por ejemplo, o en la leche materna ya se encontraron también pesticidas. Nos obligamos, sobre todo en pacientes oncológicos, a hacer cambios de dieta ya, urgentes.
No podemos permitir que nuestros pacientes sigan simplemente recibiendo quimioterapias o tratamientos dentro de la medicina que son demasiado importantes, pero descuidando la parte de la dieta. Entonces necesitamos poner a nuestros pacientes en un estado de regeneración. Una de las principales causas que alteran y promueven el desarrollo de todas estas patologías es el azúcar que se encuentra en los alimentos y sobre todo azúcar de origen químico, ¿ok? Imagínense en que un minimol de azúcar en 1 litro de sangre puede envejecer a una célula hasta 5 meses. Nuestros pacientes oncológicos necesitan tener sus células completa y absolutamente vivas y en estado de regeneración. Si nosotros metemos azúcar, ¿qué va a pasar con el paciente oncológico? Se va a degenerar más rápido. La regeneración no va a llegar. Entonces, la primera recomendación factible que podemos hacerle a nuestros pacientes es que definitivamente el paciente oncológico tiene que eliminar el azúcar, sobre todo el azúcar de origen químico, ¿ok? Y esto está publicado también, ahí ustedes tienen la referencia. Bueno, pero ¿qué pasa con el azúcar que nosotros ingerimos? Ese azúcar se va a quedar en nuestra flora intestinal. Sabemos que el 90% de nuestro sistema inmunológico está en nuestra flora intestinal. Los pacientes oncológicos necesitan tener el 90% de su sistema inmunológico activo. O sea, tienen que tenerlo funcionante. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros en nuestros pacientes oncológicos les damos azúcar, tenemos lo que se llama una disbiosis, que es cuando se pierde, por decirlo así, la cantidad de bacterias buenas y malas que podemos tener para la lucha en el sistema inmunológico. Vamos a tener unas alteraciones muy importantes a nivel de la flora intestinal, ¿verdad? Vamos a tener una insuficiencia de todas las enzimas, vamos a tener un aumento de neurotransmisores, vamos a tener infecciones intestinales, vamos a tener alteración de todo el sistema inmune. Yo siempre comparo el sistema inmune de un paciente con, pongamos que una agencia antiterrorismo o antitráfico. ¿Qué va a pasar con esa agencia? Esa agencia va a tratar de matar todo lo que nos está dañando y va a tener una serie de agentes que nos van a ayudar. Igual hace el sistema inmunológico en el cuerpo va a ir tratando de matar cosas que nos están matando a nosotros para darle un estado de regeneración al cuerpo. Pero ¿qué pasa si nosotros en todo nuestro cuerpo, además de tener el cáncer como tal, que es un proceso instalado donde hay mucha acidez, además de eso comemos mal, además de eso este agente tiene que luchar contra químicos, tiene que luchar contra comidas innecesarias, tiene que luchar contra azúcar? No sé si me logro explicar cuál sería la dinámica como nosotros, agentes activos sobre los pacientes enfermos, sobre todo en el área oncológica, porque ese es el tema que me solicitaron. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que nuestro sistema de defensa sea bien resguardado y una de las maneras es tratando el intestino. Yo me animo a apostar que les pregunto a ustedes, del 100% de los pacientes que ustedes ven, el 90% de los pacientes oncológicos están estreñidos por múltiples razones, desde estrés hasta la alimentación y segundo, producto de la quimioterapia. Este intestino en este paciente tiene que estar permeable y eso es algo que nosotros tenemos que concientizar a los pacientes. No hay forma de que usted salga
ante de una enfermedad crónico-degenerativa o de un tumor o de un cáncer si no tiene un intestino total y absolutamente recuperado. Para esto, dos cosas. Vamos a limpiar el intestino. Hay muchas sustancias con fibra. Obviamente, todos estos consejos que yo les estoy dando es una guía, pero el paciente debe consultar, ojalá con un médico integrativo. El paciente debe limpiar su intestino con fibras, con frutas, con sustancias que ayuden a limpiar el intestino, y una vez que limpiamos el intestino, repoblamos nuestra flora intestinal. Los pacientes con cáncer deben utilizar el probiótico permanentemente. ¿Y hacia dónde va la dieta de los pacientes con tumores o con problemas oncológicos? Va dirigida a sustancias que nos ayuden a tener un efecto antioxidante en el cuerpo. O sea, todo lo que sea verde, lo que sea cítrico, lo que tenga colores. Eso es muy importante porque tiene muchas sustancias buenas. Necesitamos consumir en estos pacientes cobre, zinc, magnesio, hierro, selenio. Necesitamos consumir vitamina E, vitamina C. Necesitamos consumir coenzima, glutatión, peroxidasa. ¿Dónde lo encontramos? En todos los vegetales, en todas las verduras, en todas las ensaladas, en todas las semillas, en los aceites naturales, en el aguacate. ¿Qué significa para esto para nosotros? El paciente oncológico no se va a la casa a comer lo que quiere. El paciente se va a la casa a comer lo que lo sana. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que ya se establece la super dieta de los superalimentos para mejorar la inmunidad, y en los cuales tenemos cosas que son muy sencillas como el aloe vera, como la moringa, como los hongos, como la uchúa, como el amarento, como el noni, como el calén, que es como un tipo de lechuga, que aquí ya se produce en gran cantidad. O sea, tenemos que hacer que nuestros pacientes traten de buscar todo lo que sea un superalimento para ellos. Y miren qué interesante, les dije que trabajaba con microscopios y podemos tomarle al paciente una muestra de sangre en vivo y poder ver en los pacientes cómo está su sangre por dentro. Entonces, en un paciente enfermo con una matriz muy tóxica y con un tumor, nosotros vamos a encontrar este movimiento en las células. No sé si me permiten ver, esto es un neutrófilo tratando de moverse y tratando de capturar bacterias, que son estas que están acá, y estos son glóbulos rojos, ¿ok? Pero miren el movimiento, es dificultoso, es complicado. Este de la derecha es el de un paciente sano. Vean la facilidad con la que migran las células, la facilidad con que las células se mueven. No hay tóxicos. Los neutrófilos no tienen que trabajar demasiado, que son las células de nuestras defensas. ¿Ok? Entonces, imagínense que nosotros podemos poner a nuestros pacientes con una buena alimentación, a pesar de estar recibiendo la quimioterapia, de esta manera. Segundo apartado o segunda intervención que dijimos que podíamos hacer. La parte oncológica es muy importante, la parte odontológica. Solo les voy a enseñar este video pequeño. Esto es una fibra nerviosa expuesta al mercurio. Miren que en menos de 2 segundos el mercurio elimina la fibra nerviosa. Todos, absolutamente todos los pacientes oncológicos necesitan tratamiento odontológico. ¿Por qué? Porque tenemos mercurio constantemente sobre nuestras fibrillas nerviosas. Y al estar el mercurio tan expuesto en nuestra boca, y vamos a encontrar a nuestros pacientes con muchísimos tratamientos dentales en mal estado y con bacterias, ya se sabe y se conoce desde hace unos 3 o 4 años cómo estos problemas bucales o estas
periodontitis están muy relacionadas con alteraciones y enfermedades neurológicas, sobre todo en pacientes. Entonces, el diente ya no es un diente. El diente es un órgano dentario y ha resultado ser tan importante este diente porque tiene matriz extracelular, tiene células, tiene nervios, tiene colágeno, tiene proteínas, tiene células que pueden transformarse en otros dientes como las células madre. Ya el diente no es considerado un diente, es considerado un órgano, el cual tiene conexiones por una sencilla razón. Los dientes tienen las 3 capas de desarrollo del cuerpo. Tienen el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Significa que están conectados a través de la boca al resto del cuerpo por conexiones desde su migración al nacer. Este es un odontograma donde se comunican los dientes con diferentes partes del cuerpo. Entonces, podemos ver que los dientes del frente, que son los llamados frontales, son dientes asociados a patologías renales. Pónganle atención a sus pacientes. Pacientes que empiezan con patología renal probablemente tengan algo en la boca importante en esos dientes. Luego nos vamos un poquito más atrás en las primeras molares y ahí vamos a encontrar alteraciones de los dientes relacionadas con el pulmón. Si nos vamos a al incisivo y a los caninos, o sea, los colmillos, ahí estamos hablando de hígado, estómago, vesícula biliar. Y si nos vamos a las muelas, estamos hablando ya más de intestino grueso. Y si nos vamos a las muelas del juicio, estamos hablando de corazón e intestino delgado. Entonces, es tan importante, ya se ha documentado, que tratamientos dentales están asociados a problemas oncológicos, sobre todo tratamientos dentales en la muela, en la pieza número 5, que se relaciona mucho con el drenaje linfático de la mama, por ejemplo. Entonces, no se permite que un médico o que un cuidador o que una persona que conozca esta información no le revisemos los dientes a los pacientes oncológicos, ¿ok? Además de eso, la boca tiene una gran particularidad. La boca tiene agua, tiene sales que trae la saliva. Normalmente es un medio conductor. Y lo otro es que normalmente tiene algo metálico, ya sea una prótesis, ya sea un implante, sea un tratamiento de nervio, un pin, una corona, un puente, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante conocer esta información? Porque realmente la boca es un transductor eléctrico y tiene un galvanismo, que es eso, conducción eléctrica. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos que tenemos una calza, lo que normalmente ya llamamos una restauración, usted va a ver en ese círculo que tenemos delante, vas a ver que en esas restauraciones tenemos cobre, estaño, plata, mercurio. O sea, cada vez que nosotros comemos algo que esté caliente, hacemos una evaporización de estos metales. Entonces estamos constantemente invadiendo el cuerpo con cantidades de mercurio. La OMS desde 1991 indica que las amalgamas liberan alrededor de 3.8 a 17 microgramos de mercurio. Mercurio que se va a quedar en nuestro organismo por muchísimo tiempo. Y ahí les pongo el Lancet para que lo puedan revisar si hay algún colega o alguna persona que quiera revisarlo a fondo. ¿Qué es lo normal que encontramos? Esto son pacientes que ya no tienen dientes. Lo que tienen es incrustaciones dentales con metales y mercurio. Por lo tanto, va a haber una afectación a nivel sistémico. Entre los efectos del mercurio están la degeneración celular y la finalidad del mercurio es la muerte celular. Nosotros estamos tratando pacientes en el área oncológica
que tienen ya una degeneración celular y una posible muerte celular. Si nosotros permitimos que el mercurio nos ayude a continuar con esta muerte, va a ser muy difícil que el paciente pueda proseguir y salir. 3. Intervención número 3. Ejercicio y oxigenación. Véanlo de esta manera. Esta de la derecha en celeste es una célula normal, una célula de un paciente normal y sano. Y la de la derecha de color amarillo es la de un paciente enfermo con un tumor. ¿Ok? ¿Qué es diferente entre estas dos células? Una vive porque tiene oxígeno y la otra vive porque no tiene oxígeno. Las células cancerosas viven en ambientes ácidos y sin oxígeno. La célula cancerosa no quiere el oxígeno, no le conviene el oxígeno. ¿Ok? Decía Otto Warburg, como les decía, que las células cancerosas no respiran, solamente se alteran con la presencia de oxígeno. No existe ninguna célula cuya mitocondria, que es donde se lleva a cabo la respiración celular, no esté dañada. Entonces, una cosa muy importante es aumentar la cantidad de oxígeno en los tejidos de los pacientes con enfermedades como tumores. Podemos ver que estas mitocondrias que vemos acá son el 20% de nuestro cuerpo. Conducen y dan el 90% de la energía. Cada reacción, cada contracción, cada cascada biológica es medida por mitocondrias. Incluso son tan inteligentes que una vez que ellas detectan un problema pueden hacer lo que se llama el suicidio celular o la muerte celular programada. Son pequeñas baterías que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y quiénes la estimulan? El ejercicio y la oxigenación. Ahora miren, ya se han establecido recientemente los ejercicios más adecuados. Con estos ejercicios podemos aumentar nuestras mitocondrias en un 80%, 15 minutos al día. Hay que sentarse cómodamente con las manos hacia los lados, girar en la inspiración, hacer una pausa de respiración de 3 a 5 segundos, girar al lado contrario y hacerlo por 5 veces. Creo que todos nuestros pacientes que tengan problemas oncológicos podrán perfectamente hacer este tipo de ejercicios. Y no solo nuestros pacientes, todos los que estamos en casa podemos aumentar nuestras baterías energéticas, nuestras mitocondrias, haciendo estos pequeños ejercicios. Y también estos, 85% de activación mitocondrial con 10 minutos diarios. Recordemos que ahorita no estamos teniendo ejercicios donde usted se está fatigando constantemente, sino que son ejercicios dirigidos, como los funcionales, como los ejercicios funcionales que muchas personas están haciendo actualmente. Son ejercicios dirigidos. Estos que les estoy mostrando se pueden hacer en cama antes de levantarse y logramos tener una mejor actividad. Necesitamos que nuestros pacientes oncológicos despierten sus mitocondrias y tengan suficiente energía. 3, ya vamos por la 3 o 4, emociones. Miren, no podemos despegar las emociones en los pacientes oncológicos. Definitivamente las emociones, no solamente en el campo oncológico, en toda enfermedad crónica degenerativa, si somos médicos tratantes o si somos compañeros a la par de nuestro enfermo, si somos cuidadores o somos personal de salud, no podemos descuidar la emoción en los pacientes. Esto ya está publicado. Ya sabemos que hay órganos asociados a esa emoción. Ya sabemos, por ejemplo, que la ira va a dañarnos el hígado, que la tristeza nos va a dañar el pulmón, que si tenemos miedo vamos a empezar a hacer problemas de vejiga, por ejemplo, que si tenemos mucha ansiedad vamos a empezar a dañar nuestro estómago.
La pregunta sería, cuando usted valore a un paciente oncológico, ¿qué hizo que ayudara a desarrollar ese tumor? ¿Qué emoción permitió que algo que estaba guardado en las células saliera y se transformara? ¿Qué hizo que un paciente oncológico, que un paciente normal, se transformara en un paciente oncológico? ¿Qué emoción movió esa energía hacia la parte negativa? Y no solamente en pacientes oncológicos. ¿Por qué usted tiene un problema de gastritis, por ejemplo? ¿Por qué usted tiene un problema de colitis? ¿Cuál es la emoción que usted está tratando de alimentar para que sus células y sus órganos se debiliten? Aquí estamos simplemente haciendo una conciencia de todo lo que nos puede afectar a nosotros como cuidadores, como personas, como personal de salud. Si las emociones son tan importantes que requieren hasta varias publicaciones en revistas médicas importantes y nosotros no le estamos dando la importancia. Nunca le preguntamos al paciente cómo empezó emocionalmente esto. ¿Por qué cuando usted empezó a hacer este cáncer, por dónde estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en su vida? Son preguntas que nosotros como actores sociales y como personal de salud no podemos dejar de hacer. Vamos a pasarla. Está descrito bioquímicamente, existe un eje que se llama el eje PNI. Las emociones afectan nuestra psiquis, nuestros pensamientos afectan nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso debilita. Por favor, apaguen los nuestro micrófonos. sistema inmune. Nuestro sistema inmune debilitado altera nuestro sistema endocrino y entramos en un círculo de estrés constante que debilita nuestra salud. Guardémonos este círculo en nuestra mente cuando vemos un paciente, cuando tratamos a una persona o para nosotros mismos. ¿Cómo estamos permitiendo que nuestro sistema inmunológico nos haga tanto daño? Porque lo estamos alimentando con nuestra psiquis. Hace unos años se conoció un estudio de pacientes con oncológicos que se dedicaban tiempo de su enfermedad a la oración y eran pacientes que digamos en el tiempo fueron pacientes que llevaron una enfermedad más fácilmente, tuvieron una sobrevida mayor, fue más fácil la aceptación. Primero vivieron su fe y segundo, su psiquis no era algo que los estaba matando, porque la constante oración hace que nuestra mente esté más tranquila y nuestras emociones y podamos nosotros de alguna manera modificar esas emociones hacia el positivo. ¿Ok? Entonces, resumiendo, podemos decir que en patologías oncológicas tenemos toda esta gama de acciones dentro de la medicina alopática, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, que son campo de batalla en este momento. Pero miren qué interesante, todo el círculo de afuera son las cosas extras que nosotros podemos hacer con nuestros pacientes. Bueno, ha sido para mí un verdadero placer poder compartir con ustedes esta información. Espero que haya sido de mucha utilidad. Esperamos que ustedes como organizaciones y como participantes y como actores sociales podamos ir cambiando la forma en que evaluamos a nuestros pacientes. Me siento muy honrada de poderles haber transmitido la información. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En este momento deseo pedirle a
Natalia Rojas, si gusta hacernos un resumen de lo que la doctora Mariana Gómez nos brindó. Denme un momentito para organizar aquí los apuntes. Okay. Básicamente, la doctora Mariana enfocó su plática sobre el paciente oncológico y su abordaje en que todo paciente oncológico tiene una inflamación crónica. O sea, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Sí se escucha. En que todo paciente oncológico tiene una inflamación crónica. Se apagan los micrófonos porque se hace una interferencia. Por favor, revisen sus micrófonos y los apagan para poder continuar. Entonces, esa inflamación crónica, lo que resume es que ha sido mucho tiempo de inflamación. La inflamación es parte de nuestro sistema inmune, parte de esa respuesta que da nuestro cuerpo, pero cuando se mantiene por mucho, mucho, mucho tiempo, puede resultar en un proceso canceroso. Nos comenta la doctora que si no hay un balance entre la inmunidad y la inflamación, es cuando se puede dar ese proceso canceroso. Además, la doctora se refirió a la hipótesis del doctor Warburg en 1950, los años 50, donde él encontró que todos los tejidos cancerosos son ácidos, ¿verdad? Viven en un medio ácido. Y es por eso que el enfoque que ella le da al paciente oncológico es tratar de alcalinizar el medio de esos tejidos y de esas células. Inclusive nos presentó unas imágenes de microscopía de campo oscuro, que ella trabaja en su clínica, en la que se observa como las células cancerosas son células que se ven casi que como si estuvieran herrumbradas, ¿verdad? Son muy diferentes a las células normales que tienen un halo de luz. En cambio, la célula cancerosa se ve oscura. Y eso se atribuye a todas las sustancias, todas las toxinas que bota esa célula porque las adquirió de alguna manera. Entre ellas mencionó la presencia de metales pesados, que la misma OMS ha dicho que es responsable de la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, la presencia de metales pesados. Entonces, en estas células cancerosas hay presencia de metales pesados. Para las intervenciones en oncología es muy importante el ambiente, la alimentación, la oxigenación y el ejercicio y la parte odontológica, la parte dental. En el ambiente hay que tomar en cuenta que estamos expuestos a compuestos que ella llamó xenobióticos, ¿verdad? Que son, xeno quiere decir extraños y bióticos vida, son extraños o ajenos a la vida. O sea, no compatibles con la vida. ¿Cuáles son esos compuestos? Bueno, justamente los metales pesados que se adquieren en pesticidas, que se adquieren en las amalgamas de mercurio, que son las calzas plateadas, en las restauraciones también metálicas, en los compuestos con plástico. Por ejemplo, todos los recipientes de plástico liberan BPA y justamente la doctora nos comenta que se ha visto la presencia de BPA en la orina de muchos pacientes oncológicos. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de químicos a los que estamos expuestos es mucho mayor. Entonces, por eso ha habido prácticamente que yo diría, es una verdadera pandemia la presencia del cáncer. Entre las notas que ella apuntó es la presencia de aluminio y glifosato. El glifosato es un pesticida, ¿verdad? Es el pesticida que le añaden al maíz, al arroz, a todos los granos,
Por eso es importante estar seguros de que lo que se consume no contenga eso. El aluminio, pues también se añaden pesticidas y hay otras fuentes de aluminio que entre ellas les puedo mencionar las vacunas. Hay muchas vacunas que contienen aluminio. Bueno, eso no lo dijo ella, eso lo digo yo. Una de las principales causas que aumentan la severidad y la presencia del cáncer en estas patologías, pues, es la presencia del azúcar refinado, que es un azúcar sintético, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es un azúcar que empieza de un origen natural, pero lo van industrializando. En realidad, este es uno de los alimentos más inflamatorios y recordemos que en el cáncer es importantísimo que ella dijo que era presencia de inflamación crónica y estamos hablando aquí de que dice que el azúcar envejece a la célula hasta 5 veces. Entonces, evitar el azúcar es imperativo en los pacientes oncológicos. Deben eliminar el azúcar rotundamente. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar se queda en nuestra flora intestinal y al quedarse en nuestra flora intestinal produce una disbiosis. La disbiosis quiere decir un desequilibrio. Eso quiere decir que en lugar de que tengamos un equilibrio entre nuestras bacterias buenas y las bacterias, digamos, no tan buenas, porque es así en nuestro sistema, en nuestra microbiota, tenemos más de las bacterias que no deberíamos tener esa cantidad y entonces se vuelven patógenas. Hay un desequilibrio y entonces ellas producen tóxicos también. Y eso empeora la condición del paciente. Básicamente, el paciente oncológico, dice la doctora Mariana, debe tener su sistema inmunológico 90% activo por su condición tan específica, ¿verdad? Sobre todo. ¿Y qué pasa con esta flora intestinal que está en disbiosis? Resulta que nuestro sistema inmune depende de nuestra microbiota, de nuestra flora intestinal. Y si está en disbiosis, o sea, en desequilibrio, ¿cómo va a responder? Entonces, es importantísimo que el paciente oncológico consuma probióticos, dice la doctora, durante todo su proceso de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el azúcar? Otros que añadió la doctora. La creación de la disbiosis, desequilibrio de la microbiota, insuficiencia de enzimas. Cuando esto pasa es que las enzimas son las que trabajan en nuestra célula para que produzca lo que la célula tiene que producir para estar sana y para defenderse. Si no hay enzimas o si las enzimas no se producen precisamente porque las bacterias que ayudan a producirlas no están o están en detrimento, pues entonces imagínese el funcionamiento de esa célula. Además, eso puede provocar infecciones intestinales y por ende una alteración del sistema inmunológico. Vamos a seguir un poquitito aquí. Había unas preguntas que ahora yo, no sé si la doctora va a responderlas, pero si no, ahí yo las tengo apuntaditas. Sí, perdón, pueden hacer sus preguntas por escrito y la doctora, en cuanto usted termine, puede contestarlas. Ok. Otra cosa que se refirió la doctora es que ya que nuestra microbiota es tan importante en el sistema inmune y en el paciente oncológico sobre todo, ella apunta que el 90% de los pacientes oncológicos son pacientes estreñidos o con un problema grave de intestino permeable. Intestino permeable quiere decir un intestino que la mucosa, las células de la mucosa no están juntas por sus uniones. Las células de la mucosa intestinal tienen que estar juntas. Cuando hablamos de permeable quiere decir que están separadas como un colador. Es un intestino que deja pasar un montón de cosas sin metabolizar correctamente. Entonces dice la doctora que el 90% de los pacientes oncológicos tienen intestino permeable. Por lo tanto, se debe tratar el intestino de primera mano en estos pacientes. Además, bueno, apunta también al consumo de alimentos que son elevadores de nuestro sistema inmune.
en donde podemos encontrar los microminerales como el cobre, el zinc, el selenio, la coenzima Q, el glutatión, el ácido alfa-lipoico, el licopeno y los polifenoles y el resveratrol, entre otros. Estos compuestos de los que estamos hablando funcionan como ecorreguladores. Eso quiere decir que son compuestos que ayudan a nuestra célula a funcionar bien. No son vitaminas, ¿verdad? Algunos de estos sí son minerales, ¿verdad? Por ejemplo, el zinc y el selenio son minerales, pero muchos de estos, como el resveratrol, no es ni mineral, no es ni vitamina, ni proteína, no son nutrientes, son sustancias que van a ayudar a nuestro sistema inmune a potenciarse, a hacerse más fuerte y que vienen de los vegetales, básicamente. Entre los vegetales, pues, se menciona la granada real, el ajo, las uvas, ¿verdad? Entre otros. Pero básicamente, estos serían el abordaje que da la doctora y la parte emocional. Vamos a ver. La parte odontológica. La parte odontológica, bueno, yo soy odontóloga, entonces aquí me puedo referir yo un poquitito más a este tema en el sentido de que ella abordó que la odontología es imprescindible en la oncología, que todo paciente oncológico necesita un tratamiento odontológico. Eso quiere decir que hay que ver la boca de los pacientes. Que todo paciente oncológico se le debe revisar si tiene amalgamas, ella mencionó la presencia de amalgamas, que son las calzas con mercurio, y también nos puso un video de cómo la neurona se denuda, se le quita esa vaina de mielina, esa vaina que cubre la neurona para poder hacer su función de transmitir un impulso eléctrico, y ustedes vieron en ese video cómo esa vaina de mielina se deshace. Entonces, se deshace en presencia de mercurio. Entonces, el paciente oncológico, ojo, si tiene amalgamas de mercurio o algún otro tratamiento con metales, por ejemplo, coronas de metal porcelana, hay unas que son metal y porcelana, pero tienen metal, prótesis también que tienen metal, y también los tratamientos de endodoncia. Y nos habló sobre la importancia de ver a los dientes como órganos dentales, que en realidad es lo que son. No son simplemente dientes, se sacan y ya, no, sino que son un órgano dental con su vascularización. Cada uno tiene su inervación, tiene su nervio, tiene sus arterias pequeñitas, ¿verdad? Sus vasos capilares, tiene su tejido linfático, es todo lo que necesita para ser llamado un órgano. Entonces, esa es la importancia de los dientes. También nos habló de la conexión de los dientes con el cuerpo. Esto se basa en la medicina tradicional china, en donde los meridianos chinos pasan por los dientes. Se ve donde pasan por los dientes. Entonces, refiriéndose a esto, ella mencionó, por ejemplo, que los dientes anteriores tienen relación con la parte de los riñones. Los anteriores, superiores e inferiores, riñones y vejiga. Las premolares superiores y molares inferiores tienen relación con el pulmón y con el intestino grueso. Y las molares superiores y premolares inferiores tienen relación con el páncreas y el estómago. Las cordales, esa es una pieza que generalmente da mucho problema, tiene relación con el intestino delgado y el corazón. También nos habló sobre, bueno, ya hablamos un poquitito sobre la presencia de metales que provocan galvanismo bucal. Ella tenía una lámina ahí que decía galvanismo bucal y eso se refiere, galvanismo es una creación de una corriente eléctrica. Nosotros tenemos electricidad en nuestras células, así es como trabaja la célula, por voltaje y por transmisión de impulsos eléctricos. Cuando colocamos metales en un medio acuoso como nuestra boca, hay una interferencia en el impulso eléctrico de todas las demás células y a esto se le llama galvanismo. Hay una liberación de electrones de esos metales y provocan una corriente eléctrica. Es por eso que intervienen en el resto de nuestra salud. No solo se queda el problema ahí en la boca, sino que pueden interferir en otro órgano. Y también trató la doctora sobre el ejercicio y la oxigenación.
nos habló que la célula cancerosa no respira, sino que reacciona al oxígeno. Reacciona con oxidación, pues nada más, pero no con una función normal de respiración. Y esta respiración está dada básicamente por la mitocondria, que es una organela celular que es la encargada de producir la energía, el ATP. Entonces dice que las mitocondrias son el 20% de nuestro cuerpo y 90% de nuestra energía depende de esto. Las personas con fatiga crónica hay que pensar en un daño mitocondrial a nivel celular, ¿verdad? Y básicamente, pues que si nosotros no aumentamos esa oxigenación en el paciente oncológico, en esas células, si no despertamos, dijo la doctora, estas mitocondrias, pues no vamos a obtener resultados diferentes. Para despertar las mitocondrias, recomendó un grupo de ejercicios, que esos, bueno, ya ella seguramente va a pasar las diapositivas, las puede facilitar para que cada uno lo vea. Son ejercicios de respiración y enfocados precisamente a activar las mitocondrias. 10 minutos de estos ejercicios y ya estamos logrando un efecto importante y lo considera ella imprescindible que el paciente oncológico pueda realizar esto para mejorar su condición. En cuanto a las emociones, la doctora se refirió a esto porque como una parte muy importante, porque según cómo están nuestras emociones, hay una parte relacionada con el sistema inmune. Se van a liberar, si tenemos emociones negativas, se van a liberar citoquinas proinflamatorias, o sea que van a favorecer la inflamación. Si tenemos un estado anímico más tranquilo, y ella mencionó un grupo de pacientes que oraban, ellos tenían una mejor respuesta. Entonces, básicamente hay varias alternativas, como dijo la doctora, aparte de la quimioterapia y de las terapias tradicionales que el paciente oncológico puede hacer. Entre ellas, enfocarse en la alimentación, en el ejercicio, la meditación, el yoga, observar sus dientes, ¿verdad? Y la parte emocional es fundamental, fundamental. Eso se basa en la psiconeuroinmunología, que ya fue bastante documentada por la doctora Candace Pert, que ella descubrió, bueno, es premio Nobel por el descubrimiento de los receptores opioides, pero la doctora Candace Pert lo que habla es de cómo depende de nuestras emociones, así va a responder nuestro sistema inmunológico. Y cómo nuestro sistema inmunológico depende de si está balanceado o no, nos puede o no dar cáncer, es importante poner atención a esto. Si tenemos emociones de miedo, como decía la doctora, emociones de miedo, pues nuestro sistema inmunológico va a estar en más problemas. Tenemos emociones de enojo, pues también. Entonces, las emociones positivas, las emociones de alegría, de buen humor, de agradecimiento, nos van a colaborar a nuestra salud, a todos y al paciente oncológico en especial. Eso sería básicamente los puntos que tocó la doctora. Gracias. No se escucha, Jessica. Muchas gracias, doctora Mariana. Muchísimas gracias por el resumen. Vamos a pasar con la doctora Mariana para que ella nos pueda responder algunas consultas que ustedes han hecho por medio del chat. Acá está. Bueno, vamos a tratar de responder. Gracias, Natalie. Estoy aquí por usted, recuerde. Vamos a ver. Perdón. Sí, me lo pone por ahí, gracias. Dice así, ¿cómo se obtienen los probióticos de forma natural? Bueno, a la hora de elegir un probiótico, lo más importante es que sea el profesional de la salud el que lo pueda elegir, pero tenemos opciones muy naturales. Todo lo que es fermentación, frutas, verduras fermentadas ya contienen o hacen el probiótico de forma natural. El Kefler
o Kefir también podría ser una forma. La kombucha también es una forma natural, ya esto se consigue, ustedes hasta por internet. Yo pido kombucha por Facebook y me llega a mi casa. Esa es una forma natural de obtener el probiótico. También en las macrobióticas podemos encontrar la clorofila, que contiene cosas de forma natural también que podrían ayudarnos a tener estos probióticos y estas bacterias en completa organización. Pero no piensen tanto en probióticos, piensen más en azúcar, porque el azúcar las envuelve y las pone gorditas y bonitas, ¿verdad? Entonces, si usted no le da azúcar al cuerpo, el cuerpo va a llegar en algún momento a tratar de regular por sí solo estas bacterias. Obviamente hay pacientes que sí necesitan ayuda, pero en un paciente oncológico es prioritario, o sea, tiene que sí o sí tener probióticos siempre, más si se está usando la quimioterapia. Mis pacientes llevan, ¿cómo hago para verla toda completa la pregunta? Porque solo aparece la mitad. Ajá. Dicen mis pacientes llevan terapia oxidativa, los antioxidantes son reducidos. No. Ok. Bueno, sí, entiendo lo que estás diciendo. Con la oxidación y con la antioxidación siempre hay que tener cuidado. Vamos a ver, el cuerpo reacciona a pequeños estímulos. Entonces, las terapias, hay terapias oxidativas, ¿verdad? Como el ozono, que es una terapia oxidativa. El darle un poquito hace que el sistema se active. Es como me están agrediendo y entonces yo tengo y saco toda mi batería, ¿ok? Y eso es hasta cierto punto lo que hacen algunas terapias dentro de la medicina convencional, o sea, irritamos un poquito para obtener una respuesta. Siempre cuando se usan los antioxidantes, obviamente no deben ser usados en el mismo momento en que estamos aplicando la terapia oxidativa, por ejemplo, la quimioterapia. Para esto existen los movimientos de la matriz extracelular. La matriz extracelular es todo lo que de una u otra manera está entre células, músculos, tendones, o sea, todo en lo que está inmerso el cuerpo se llama matriz extracelular y fue lo que vimos en las fotos y en los videos. Entonces, sabemos que la matriz extracelular entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, la matriz extracelular está en limpieza. Entonces, es el momento en el que la matriz extracelular puede recibir tóxicos porque los va a limpiar. ¿Y esto por qué es importante? Es muy importante porque durante la mañana es cuando nosotros podemos aplicar terapias de tipo limpieza. Me limpio el colon, me tomo un baño de sal, me hago una limpieza X con frutas o con vegetales. No es en la mañana para tomar suplementos, por ejemplo. En la mañana me pongo la quimioterapia porque me va a salir más fácil. Pero si la matriz extracelular después de las 3 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente, la matriz extracelular está en reconstrucción, está armando colágeno, elastina, está recogiendo sustancias. Es el momento de la nutrición. Por eso el ejercicio es por la mañana y la nutrición es por la tarde. Esto es importante porque a veces los médicos no manejamos esta información de nuestra matriz extracelular y es de suma importancia porque así se pueden dar los suplementos también. Para ver si hay otra pregunta. La dieta, me queda duda con respecto a la dieta antioxidante. No, lo que tenemos que tratar es que en nuestra dieta existan sustancias antioxidantes que nos ayuden, como vegetales, verduras, ensaladas y como todas las cositas que la doctora Natalie mencionó. Me interesa saber a fondo sobre los dientes. Son los más afectados en el paciente oncológico, más después de que termina sus tratamientos de quimioterapia. Mire, qué interesante esta pregunta. Sí, gracias. Ahí.
Los dientes, ojalá que sean antes. O sea, no tenemos que esperar a tener un proceso oncológico para tratar nuestros dientes. O sea, ya tenemos que revisar, ya tenemos que ver qué es lo que está mal, ya tenemos que ir ojalá a un odontólogo integrativo o odontólogo neurofocal, que ya hay varios en el país, como la doctora Natalie. Ella tal vez pueda dar más referencia respecto a esto, pero no tenemos que esperar. Ahora, ojalá que sea antes de la quimioterapia, porque lo que usted va a hacer es bajar la carga bacteriana que tienen esas piezas dentales. Y lo otro es que uno tiene que tratar de mantener el higiene bucal, porque ya si el paciente está en una quimioterapia en este momento, no es como muy, no es muy recomendado hacerlo en ese momento por la debilidad que conlleva, y también estamos tocando piezas que tienen conexiones nerviosas en el resto del cuerpo. Entonces el paciente está débil, ¿verdad? Está recibiendo una quimioterapia, entonces tendríamos que esperar un poco más, pero sí podríamos empezar con enjuagues bucales, con la limpieza dental exhaustiva en esa parte, con cosas naturales más que abrasivas, como pastas de dientes y esas cosas, más bien algo como más natural. Pero mire qué interesante lo que usted dice en su pregunta. Su pregunta dice, los tratamientos de quimioterapia, la mayoría de los pacientes han tenido cáncer testicular. Mire, yo le lanzo la pregunta, le digo así, la mayoría de sus pacientes probablemente tengan afectación de los dientes del frente. ¿Por qué? Porque son los dientes que están relacionados con el cáncer testicular. Entonces, o las últimas muelitas de atrás. Entonces es importante ver eso. Mire, yo no es algo que podría comentar abiertamente acá, pero sí hemos tenido casos de pacientes donde hemos logrado corregir el problema bucal y el cáncer hace un cambio drástico, drástico, drástico. Sobre todo lo hemos hecho en pacientes con cáncer de pulmón y en cáncer de mama, que les hemos mandado a sacar el implante y es extraordinaria la forma en que el cuerpo reacciona cuando le quitan ese disruptor ahí, ¿verdad? Yo creo que ya. Doctora, había una pregunta, doctora, había una pregunta, Muchas había una... gracias, doctora. Bueno, hay algunas consultas que nos quedan pendientes, pero por el motivo del tiempo no podemos continuar. Vamos a tratar de hacérselas llegar. Acabamos de poner la dirección donde pueden dar doble clic para poder ingresar de nuevo a el foro general. Entonces, por favor, para que ya puedan salir de la sala 1, pueden dar el clic y pueden ir saliendo. Muchas gracias por la participación.